Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steph, si es la primera vez que te pasas por acá. Y en el video de hoy hablaremos sobre el caso de Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más famosos de todo el mundo, conocido también como el asesino de estudiantes. Así que sin más, comencemos. Ted Bundy o Theodore Robert Cowell nace el 24 de noviembre de 1946 en Vermont. Los primeros 3 años de su vida los pasaría en casa de sus abuelos maternos en Filadelfia. Y es que Bundy era hijo de una madre soltera. Para aquel entonces, aquello suponía un fuerte estigma social al tener un hijo fuera del matrimonio, por lo que las mentiras en la vida de Ted comenzaron a llegar muy pronto. Ambos abuelos maternos, Samuel y Eleanor, le hicieron creer que en realidad ellos eran sus padres. Esto supuso que creyera que su propia madre era su hermana. Y es que Samuel Cowell, el abuelo de Ted, no tenía muy buena fama. Se le consideraba una persona violenta con su mujer y sus animales de compañía. Había protagonizado diversos episodios de violencia con sus propias hijas, hasta el punto de arrojarlas por las escaleras. Así que la tensión en el domicilio familiar se consideraba el pan de cada día. Todo lo opuesto a su abuela Eleanor Cowell, quien se consideraba una persona muy tímida e introvertida. Además, esta sufría de depresión y tenía que ir a terapias de electroshock para poder combatirla. Este ambiente tan perturbador solo hizo que Ted sacara algunos comportamientos no muy buenos que no lo llevarían por un buen camino. Y es que en una ocasión, Julia, una de las hijas del matrimonio Cowell, se despertó a mitad de la noche y tenía nada más y nada menos que a Ted mirándola fijamente con una sonrisa de oreja a oreja, acompañado de una docena de cuchillos que la rodeaban completamente. En 1950, la madre de Ted hizo las maletas cansada de soportar las graves tensiones a las que estaba sometida bajo el techo de sus padres. Decidió abandonar Filadelfia y mudarse hasta Tacoma, Washington, con su hijo Ted. Tan solo un año más tarde de aquel cambio, conocería a Johnny Culpeper Bundy durante una reunión de solteros de la iglesia metodista de Tacoma. No tardaron mucho en contraer matrimonio y Johnny Bundy no tuvo ningún inconveniente en asumir su rol de padre con Ted, ni tampoco en formalizar los papeles para adoptarlo formalmente. Ted tenía 4 años cuando finalmente adoptó el apellido Bundy. Pero no fue hasta su adolescencia que un primo de Ted, tras llamarlo hijo bastardo, le enseñó un certificado de nacimiento que no mostraba lo que él creía ser. A partir de allí comenzarían sus indagaciones, y las pistas acabaron por llevarle hasta el registro de su lugar original de nacimiento en Vermont. Esto supuso un duro golpe para Ted, ya que habían comenzado a generarse los primeros resentimientos y rencor. En sus entrevistas, tiene vagos recuerdos de esta etapa de su vida, aunque a veces recuerda algunas escenas perturbadoras. La relación de Ted con sus padres era más bien distante. El carácter de Ted era más bien reservado, tímido e introvertido. Ted no entendía muy bien las relaciones interpersonales, ni entendía cómo una persona quería entablar un vínculo con otra. Ted se convertiría en un hombre completamente solitario, pero que tenía un especial gusto por las revistas y recortes de mujeres desnudas. Algo que también le apasionaba eran los documentales sobre crímenes, pero que tuviesen un alto contenido sexual violento. Esta búsqueda de contenido explícito se mezcló con una ingesta de alcohol en grandes cantidades. Después salía al acecho a la calle sin un rumbo fijo. Buscaba ventanas, especialmente sin cortinas, para ver a las mujeres desvestirse. 2 factores fueron clave: el aislamiento social y el fuerte rencor hacia su madre por la estafa familiar a la que le había sometido durante años.
Aquello necesitaba exteriorizarse de algún modo, y el contenido violento que había comenzado a consumir no era del todo suficiente. Esto lo llevó a desahogar su ira asesinando y mutilando a cualquier animal que se le cruzara por el camino. Estas tendencias agresivas con los animales fueron un claro indicador de que Ted era cada vez una bomba de relojería. Su autocontrol era cada vez menor y la ira interna necesitaba ser calmada de algún modo. Este aspecto de su vida no fue conocido sino hasta sus entrevistas con los psicólogos durante su estancia en la cárcel. Pero el momento crucial para el desarrollo de la personalidad de Ted Bundy fue durante su relación con Stephanie Brooks. Ted había comenzado la universidad y su carácter había dado un giro de 180 grados. Era un buen estudiante, amable, tierno y sobre todo seductor. En la primavera de 1967 conoció a Stephanie Brooks, una joven estudiante de psicología. Cuando esto ocurrió, Ted Bundy había dejado las clases de derecho que había iniciado tiempo atrás. Los meses pasaban y mientras Stephanie tenía muy claro cuál quería que fuese su futuro y los objetivos que pretendía lograr profesional y personalmente, no parecía observar lo mismo en su novio Ted. Esto provocó la ruptura de la pareja cerca de 2 años de relación. Frustrado por sentirse completamente abandonado por Stephanie Brooks, Ted se obsesionó con ella. Intentó escribirle en varias ocasiones, pero ninguna de sus cartas parecía convencerla. En 1970 volvió a inscribirse en la universidad, pero en esta ocasión nada más y nada menos que en la carrera de psicología, graduándose 2 años más tarde y convirtiéndose en el estudiante de honor. En 1973 volvió a contactar con Stephanie Brooks y ella quedó gratamente sorprendida de la transformación que había hecho Ted. Por aquel entonces, Ted se encontraba en uno de sus mejores momentos, también como político, ya que se había iniciado en este ámbito también. Volvieron a salir, aunque este mantenía otra relación con otra mujer de manera paralela. Esta mujer tenía como nombre Elizabeth Clopfer y en 1974 rompería cualquier tipo de contacto con Stephanie, sin ningún tipo de explicación. En aquel momento había comenzado a reducir su asistencia a la universidad. Paralelamente, algunas mujeres habían comenzado a desaparecer misteriosamente por el noreste del Pacífico. Era la noche del 4 de enero de 1974. Ted Bundy se dirigió hasta el domicilio de Karen Sparks. Entró sigilosamente para encontrarla durmiendo en su cama. Ni siquiera pudo reaccionar cuando Ted bajó la barra de hierro con todas sus fuerzas hasta impactar en su cráneo. Esta quedaría inconsciente prácticamente al instante. Retiró las mantas que cubría su cuerpo y le quitó la ropa que llevaba. Y con la misma barra con la que le había golpeado la cabeza, abusó de ella. Karen permaneció inconscientemente durante 1 semana y media y consiguió sobrevivir a aquella agresión, pero le quedaron fuertes secuelas físicas y psíquicas. El 1 de febrero de ese mismo año, Ted repetiría la misma secuencia de hechos. Entró a la habitación de Linda Hahn Haley y la golpeó con una barra de hierro. Sin embargo, en esta ocasión la vistió y se la llevó consigo. Durante los primeros meses de 1974, varias jóvenes fueron víctimas de la serie de crímenes que se estaban produciendo en el estado de Washington. La primera de ellas sería Donna Gail Manson, que fue secuestrada el 12 de marzo de 1974 en Olympia a los 19 años. Nunca se halló su cadáver y le siguió Susanna Elaine Racour, que fue asesinada el 17 de abril de 1974 en Ellisburg a los 18 años. Ted abandonaría su cuerpo y tan solo pudo recuperarse su cráneo y la mandíbula en Taylor Mountain. Roberta Kathleen Parks fue su tercera víctima, asesinada el 6 de mayo de 1974 en Seattle a los 22 años.
Al igual que Susan, tan solo pudo recuperarse el cráneo y la mandíbula. También sucedió lo mismo con su cuarta víctima, Brenda Carol Ball, asesinada el 1 de julio de 1974 a sus 22 años. Por su parte, Jordan Hawkins fue asesinada el 11 de junio de 1974 en Seattle con tan solo 18 años. Janice Ann Hutt también fue asesinada el 11 de julio de 1974 a sus 23 años, y su cuerpo se recuperaría totalmente esqueletizado. Y por último, Denise Mary Naslut, de 19 años, fue asesinada el 14 de julio de 1974 en Seattle. Su cuerpo también se encontraría totalmente esqueletizado. El verano de 1974, Ted Bundy se trasladó a Utah y se desató de nuevo una cadena de asesinatos. El primer crimen se produjo el 2 de octubre de 1974 y su primera víctima fue Nancy Wilcox, de 16 años. Tras acorralarla, se abalanzó sobre ella y comenzó a estrangularla hasta terminar con su vida. Enterró su cadáver en el Parque Nacional Capitol Reef y nunca se han podido recuperar sus restos. Y tan solo 2 semanas más tarde, Melissa Ann Smith tenía 17 años en el momento en que desapareció, con la particularidad de que era la hija de un jefe de policía. Y 1 semana y media después, su cuerpo se encontraría desnudo en una zona montañosa cerca de donde se había producido su desaparición. La autopsia reveló por su estado que no llevaba más de 48 horas muerta, por lo que se dedujo que Ted Bundy pudo haberla retenido toda 1 semana hasta asesinarla. Y la noche de Halloween, el 31 de octubre de ese mismo año, Laura Ann M., de 17 años, correría la misma suerte que Smith. Ambos cadáveres habían sufrido un mismo ritual que Ted Bundy confesaría en sus entrevistas. Fueron golpeadas, abusadas y sodomizadas. La estrangulación se había producido con unas medias de nylon. Les había lavado el cabello para después maquillarlas. Pero la tarde de aquel 8 de noviembre todo cambiaría. Ted se acercó a la joven Carol Darrange, de 18 años, que estaba trabajando en el centro comercial Fashion Place en Murray. Le dijo que era un oficial de policía de esa misma localidad y que había sido víctima de alguien que intentó forzar su vehículo. Bundy le pidió a Carol que por favor le acompañase a su vehículo para poder interponer una denuncia en la comisaría de policía, a lo que Carol accedió. Sin embargo, esta pronto se percataría de que Ted no estaba conduciendo por la carretera que les llevaría hasta la comisaría. Comenzó a sentirse una tensión en el vehículo y Ted se abalanzó sobre ella para intentar dominarla. Carol se defendió y Ted intentó esposarla, pero colocó ambos grilletes en la misma muñeca de la joven. Esto le permitiría abrir la puerta del vehículo, salir corriendo y salvar su vida. Ted no tuvo tiempo de reaccionar con Carol, pero necesitaba saciar sus impulsos. La misma noche en que Carol se había escapado, Ted salió en búsqueda de una nueva víctima. En esta ocasión fue el turno de Deborah Jan Kent, de 17 años. Desapareció repentinamente tras salir de un ensayo de una obra de teatro. Ted abandonó su cuerpo y no pudo ser confirmada su identidad. Paralelamente a estos crímenes, Elizabeth Crofter tenía las sospechas de que Ted Bundy podría ser el hombre que la policía andaba buscando. Y pese a que le tomaron declaración, no hallaron ninguna prueba forense que vinculase a Ted directamente con esta cadena de asesinatos. Mientras tanto, Crofter mantuvo el contacto con Ted de forma regular. Incluso en enero de 1975, Ted regresó nuevamente hasta Seattle y pasaron 1 semana juntos. Evidentemente, Elizabeth no le dijo que había hablado con la policía. El cuerpo de Karen Eileen Campbell apareció desnudo un mes después de producirse su desaparición el 12 de enero de 1975.
Se encontraba en un camino de tierra cerca del complejo Wildwood Inn, donde había sido vista por última vez, asesinada por múltiples golpes en su cabeza con un objeto contundente, dejando surcos claramente visibles alrededor de todo su cráneo. También había sufrido cortes provocados con un arma blanca. Tenía tan solo 23 años. Tan solo 2 meses después, el 15 de marzo, la instructora de esquí Julie Cunningham, de 26 años, desapareció durante el trayecto de su casa hasta el local donde había quedado con un amigo para cenar. Ted había fingido una cojera que le impedía moverse con total normalidad, así que le pidió a Julie que le ayudase a meter unas botas en su coche. Sorpresivamente, la golpearía, esposaría y estrangularía. Después, abandonaría su cadáver y volvería 6 horas más tarde para contemplar sus restos. Por otra parte, Denise Lynn Oliverson, de 26 años, fue su siguiente víctima. Asesinada el 6 de abril, su cuerpo fue abandonado cerca de un río y jamás se pudo recuperar. Ted seguía al acecho y en búsqueda de nuevas víctimas. Pero ahora era el turno de Lynette Dawn Culver. El 6 de mayo de 1975, la ahogó y luego se la llevó hasta un hotel. La agredió sexualmente y después abandonó su cadáver a orillas de un río. Y paralelamente a toda esta ola de asesinatos, seguía manteniendo una relación con Clofter y con otra mujer al mismo tiempo. También había tenido relaciones esporádicas con mujeres durante todo ese tiempo. Por su parte, Clofter seguía manteniendo una relación con Ted, pero también tenía contactos con la policía ante sus sospechas. El 28 de junio de ese mismo año, Susan Curtis desaparecería en Utah y jamás se recuperaría su cadáver. Los últimos asesinatos que se le contribuyen se cometieron en el estado de Florida. El 15 de enero de 1975 fue el día que más agresiones cometió, haciéndolo un total de 5 mujeres. Ted sería arrestado el 16 de agosto de 1975 tras encontrar unos objetos en su Volkswagen que no lo dejaban muy bien parado. Ropa interior, grilletes y bolsas de basura fueron algunas de las cosas encontradas en su auto. Pero la policía recordaría la descripción que hizo Carol LaRonge al interponer una denuncia por agresión y secuestro. Las descripciones coincidían a la perfección con Ted Bundy. Sin embargo, la policía no tendría las pruebas necesarias para incriminarlo y lo dejarían en libertad. Ted acudió a su apartamento y se dio cuenta que durante las revisiones, la policía no se dio cuenta de uno de sus más perturbadores trofeos, las fotografías que conservaba de cada una de sus víctimas, por lo que rápidamente procedió a destruirlas. La policía lo vigilaría por unas 24 horas y seguiría en contacto con su novia Clofter, la cual les revelaría otros objetos todavía aún más perturbadores, como yeso, unas muletas y una maleta llena de ropa de mujer. Ted, por su parte, intentaría deshacerse hasta de su propio Volkswagen, pero la policía lo confiscaría y comenzaría a hallar pruebas que lo vinculaban directamente con los asesinatos. Finalmente, acabó siendo juzgado por todos aquellos crímenes. Pero además de ser un conocedor del derecho, Ted era un investigador del mundo forense. Ambas ramas del conocimiento le permitieron tomar medidas contundentes para pasar desapercibido y ser totalmente camaleónico. Esto le permitió organizar de forma minuciosa todos sus asesinatos y utilizar herramientas comunes y domésticas con medidas para estrangular. Desecharía por completo la idea del uso de armas de fuego, y eso se debe principalmente a 2 razones. Por un lado, por el ruido que producen al dispararse y los restos e indicios que pueden dejar. Y por otro, el hecho de que la violencia y la agresividad sobre sus víctimas implica un claro dominio y control.
Disparar con un arma es una ejecución fría y distante, que nada tiene que ver el sentir cómo la vida de una persona se desvanece entre las manos de su asesino. Tenía muy claro y muy presente que sus huellas dactilares no debían aparecer en ningún momento. No solo porque pudiese usarse como prueba, sino que ya de por sí implica un indicio de que simplemente estuvo en el lugar. No importaba si era antes, durante o después. La simple relación ya implicaba poder estar en el foco de una investigación. Si esto ocurría, aquello se convertiría en fichas de dominó dispuestas en fila que caerían en cuestión de segundos. Ted Bundy también conocía aspectos de la psicología de la memoria y la capacidad que tenían los testigos de identificar a su agresor. Por esta razón, hacía cambios sutiles que le permitían cambiar sutilmente su rostro y así evitar ser identificado. Sus primeros asesinatos consistían en acceder a la casa de sus víctimas en medio de la noche para agredirlas. Sin embargo, esto iría cambiando rápidamente, ya que ahora obtendría materiales para engañarlas y atraerlas hacia él, además de elegirlas meticulosamente con unas características muy específicas. Muchas mujeres lo describirían como atractivo y simpático, por lo que él supo aprovechar muy bien estas cualidades. Y solo cuando empezaba a tener sospechas de que estaba siendo perseguido, volvió a sus inicios atacando a mujeres en sus hogares. También practicó actos de necrofilia y luego de asesinar a las mujeres, las vestía, bañaba y maquillaba. Muchas veces tomaba fotos como manera de trofeo, las cuales serían destruidas posteriormente por él mismo al casi ser descubierto por la policía. Todas fueron mujeres blancas y muy jóvenes, de entre 12 y 26 años. Pertenecían a la clase media y tenían una vida asentada, siendo la mayoría estudiantes. Además, algo que siempre se destacó es que eran castañas o morenas con una media melena, un cabello que recordaba a Stephanie Brooks. Los estudios realizados sobre su comportamiento llevaron a establecer que Ted Bundy sufría, en efecto, un trastorno antisocial de la personalidad, comúnmente conocido como psicopatía. Nada fue fácil con Bundy y su ejecución no sería diferente. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de este video. La verdad es que la vida de Ted Bundy da para una segunda parte, por lo que eso es lo que haremos. Esta será la primera parte y próximamente le subiré la segunda. Espero que te haya gustado este video y si fue así, recuerda darle like y comentarme aquí abajo qué casos quisieras ver próximamente. Y muy importante, suscribirte a este canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo con este me despido y nos vemos en el próximo. Chao.